Regresamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo en esta noche y es mi deseo contemplar tres aspectos de la salvación que están ligados al Espíritu Santo de una manera u otra. Hablar de salvación, aunque es algo sencillo, decir yo soy salvo, pero hablar de salvación y entender todo lo que implicó nuestra salvación no es tan sencillo. O sea, hay mucho más que una mera liberación de condenación en la expresión Dios me salvó. Al estudiar en detalle todo lo que Dios hace y la forma como su Espíritu está involucrado en nuestra salvación, es algo que debe maravillarnos porque escapa a nuestra comprensión y a lo limitado de nuestro entendimiento. Escribiendo a creyentes del primer siglo, nosotros vemos a Pablo hablar de todo lo que ocurre en el alma de un pecador salvado. Dios llama, Dios regenera, Dios da fe, arrepentimiento, Dios justifica, Dios adopta, Dios sella, santifica, glorifica. Son tantos detalles. Y hemos visto que el Espíritu es el que da vida al pecador, produce el nuevo nacimiento, regenera. Hemos visto que el Espíritu da convicción de pecado, de justicia, de juicio. Hemos visto que el Espíritu da arrepentimiento y da fe al pecador. Pero la obra no se termina ahí. Hay mucho más que el Espíritu de Dios hace por nosotros. Y lo que veremos hoy, al estudiar esta doctrina del Espíritu Santo, son tres aspectos adicionales de la obra de aplicación de la salvación comprada por Cristo en la cruz. Son tres aspectos, los tres tienen que ver con la fe. Son cosas que vienen a ser nuestras por medio de la fe. Y me refiero a la justificación, la adopción y el sello del Espíritu. Podemos ver la relación que hay entre la fe y la justificación muy claramente en el Nuevo Testamento. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. O Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O Filipenses 3:9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hay relación entre fe y justificación. Pero también podemos ver que hay relación entre fe y adopción. Dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fe y adopción. O en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen fe en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fe y adopción. Y en tercer lugar, hay relación entre la fe y el sello del Espíritu, o el sello con el Espíritu. Dice Efesios 1, versículo 13, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que podemos ver estos tres elementos, tres aspectos de la salvación: justificación, adopción, sello del Espíritu, y los tres están ligados con la fe. De manera indirecta podemos decir, si el Espíritu es el que nos da la fe, el Espíritu tiene que ver con nuestra justificación, con nuestra adopción y con nuestro sello. Es indiscutible. Pero ahora quiero que lo veamos un poco más detenidamente. Y veamos cómo hay relación entre la obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros de salvación en estos aspectos por medio de la fe.
Y veamos en primer lugar el Espíritu Santo y la justificación. El Espíritu Santo y la justificación. Esta es la sección que quizás está menos evidente en términos de textos explícitos en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros estudiamos la obra de convicción que realiza el Espíritu Santo en el pecador, vimos que Él no solamente convence de pecado, sino que vimos también que Él convence de justicia. ¿Recuerdan eso? Convence de justicia. Y es importante, las dos cosas, que convence de pecado y que convence de justicia. Porque nosotros necesitamos no solamente ser perdonados de todos nuestros pecados, sino que también necesitamos ser revestidos de la justicia de Jesucristo. Esa obra de convicción de pecado que nos lleva a decir, Señor, perdona mis pecados, y que nos lleva a abrazar a Jesucristo y su justicia por la fe, eso es una obra del Espíritu de Dios. Pues Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos, aún en el caso hipotético de que alguien no violara activamente ninguno de los mandamientos negativos de Dios, cuando Dios dice, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, si dijéramos que alguien no llega nunca a violentar esos mandamientos negativos de Dios, la persona quedaría culpable de todas maneras de no haber hecho lo que la ley exige positivamente que hagamos. Porque Dios tiene muchos mandamientos positivos y nos quedamos cortos de no hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentido, convence de justicia. Y eso tiene mucho que ver con la doctrina de la justificación. De que sin la justicia de Jesucristo, nadie puede ver a Dios. Entonces, la justificación es una obra del Espíritu de Dios. Y hablando en el capítulo de la justificación, nuestra confesión de fe dice, desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos, y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es aplicado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ciertamente, Dios decretó antes de la fundación del mundo los justificados. Vimos en Romanos 8 la cadena de salvación. ¿Verdad? A los que llamó, a esto también justificó. Hay algo que Dios decretó desde antemano que vendría y ocurriría. Cristo muere en la cruz y Él allí compra nuestro perdón y Él allí garantiza un archivo limpio de pecado que puede ser puesto en nuestra cuenta. Pero no se puede quedar ahí. ¿Cómo viene a ser esa justicia en nuestra vida real, parte nuestra? Por medio de la obra del Espíritu en el tiempo. Tú tienes una fecha, aquel tiene otra fecha y el otro hermano otra fecha. El Espíritu viene a nuestras vidas y aplica la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Y hermanos, es el Espíritu de Dios quien nos permite tener una comprensión clara de lo que es el Evangelio. ¿Por qué nosotros venimos a algún momento dado a entender el Evangelio de Dios? Y lo que significó este plan maravilloso de salvación. Por la iluminación del Espíritu de Dios. Nos abrió los ojos y lo vimos claramente. Vamos un momento a Gálatas capítulo 3. Estudiábamos esta mañana la doctrina de la depravación total. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos nosotros darnos vida a nosotros mismos. Tiene el Espíritu que venir y abrirnos los ojos para entender el Evangelio. Y les dice Pablo a los hermanos en Gálatas. Ustedes recuerdan que ellos estaban luchando contra judaizantes que estaban diciendo, no es solo Cristo, además tenemos que confiar en la obediencia a las leyes de Moisés. Y él les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Pablo dice, ¿y quién les ha fascinado a ustedes para desviarles de la confianza en el Evangelio? Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio siempre. No es en el momento de la salvación. El Evangelio siempre, como un hermano que se me acercó esta mañana me decía, oye, estuve leyendo al autor Jerry Bridges y él me decía eso mismo. Tenemos que predicarnos el Evangelio. Ahora, estos hermanos en una iglesia de Cristo del primer siglo, los Gálatas, estaban siendo desviados. Ellos estaban poniendo su confianza en otra cosa, después de haber abrazado a Cristo. Y Pablo está aquí argumentando con ellos, de una manera tan tierna y amorosa que le dice insensatos. ¡Oh, insensatos! ¡Tan necios sois! Oigan el lenguaje que les usa el apóstol Pablo aquí. Ustedes no están entendiendo. Hermanos, si nosotros comprendemos el Evangelio, es por una obra del Espíritu de Dios. Si Él no nos mantiene claros en el Evangelio, terminamos confiando en otras cosas. Tan sencillo como que alguien puede estar aquí sentado en la membresía de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y confiar que es de Cristo, porque sencillamente tiene aquí 20 años en la iglesia. Esa no es base de salvación. La única base sólida es la justicia de Jesucristo. Y Él abrazado por medio de la fe. Por eso Pablo está aquí argumentando este punto con ellos. En el versículo 1 le dice a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Me encantó esa frase. Claramente entre vosotros como crucificado. Sin embargo, eso que fue presentado tan claramente llegó a estar confuso en el entendimiento de ellos. Eso que estaba tan claro, ahora no lo veían tan así. Ahora estaban confiando en otras cosas más. Y el Espíritu no les estaba haciendo conscientes en ese momento y estaban siendo desviados. Por eso le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque ¿quién hace esa obra de revelarnos a Jesucristo, su hermosura, la necesidad de justicia, de perdón? Es el Espíritu. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. ¿Eso es posible, hermanos? Eso es posible. Y es el Espíritu de Dios el que nos permite abrazar el Evangelio tal como es y nosotros ser justificados delante de la justicia de Dios. Observen conmigo también en el versículo 5 algo interesante, una relación estrecha que hay entre dos cosas allí. La suministración del Espíritu y las maravillas que hace el Señor en los creyentes. Noten, dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿cómo es que nosotros venimos a tener morada del Espíritu y las evidencias de esa morada en nuestras vidas? La mayoría de las versiones traduce esta palabra aquí, maravillas, como milagros. Y ciertamente puede estar haciendo referencia a milagros. Pero yo estoy de acuerdo con Hendrickson cuando Hendrickson dice que aunque incluye los dones y milagros que había en el primer siglo en funcionamiento, dice también habla del carácter moral interno, de capacitación espiritual para manifestar el fruto del Espíritu de Dios. Cuando yo leí el texto, por el hecho de que la palabra en nuestra traducción en español es la palabra maravilla, mi mente se fue inmediatamente al hecho de ver la obra de transformación que el Espíritu de Dios hace en los creyentes. Mi mente no se fue inmediatamente a los milagros, pero ciertamente está incluido en el término, podemos decirlo. Pero indiscutiblemente, a lo largo del Nuevo Testamento, la señal y la marca de la presencia del Espíritu de Dios en un corazón
no está radicado en obras portentosas, sino en el carácter de Jesucristo. Por eso es el fruto del Espíritu, y eso es vital, amados hermanos. Es vital, y lo veremos cuando consideremos la obra de santificación por el Espíritu de Dios. Ese no es mi tema ahora. Pero es necesario que veamos que la Biblia plantea como una evidencia de la presencia del Espíritu el carácter moral, los frutos del Espíritu manifestados en la vida práctica. Nuestra imitación del carácter de Jesucristo. Y lo llama las maravillas que Dios hace entre nosotros. Hemos perdido nosotros de vista algo de contemplar y apreciar esas maravillas que Dios hace entre nosotros. De yo mirar a aquel hermano, a aquella hermana y decir, qué maravilla ha hecho Dios en la vida de tal persona. Le damos gloria a Dios al ver esa obra de transformación que ha hecho y está haciendo en la vida de tantas personas. Tú y yo sabemos lo que no esa lluvia que cayó aquí, menos de ahí, lo que eso hace para desviar que alguien diga, ay, yo no voy a ir a la iglesia. Por menos de ahí dejamos de hacer cosas al Señor. Pero cuando yo me siento aquí y veo la iglesia, a pesar de la lluvia, gloria al Señor. ¿Quién hace eso? Los portentos de Dios en corazones débiles, como lo que veíamos esta mañana. Son maravillas que Dios hace. Y es lo que yo veo a Pablo aquí diciendo. Ahora, en el versículo 6, observen que él relaciona la fe, la justificación y esta obra de suministración del Espíritu. Por eso dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y es la maravilla de la justificación. La gran bendición del perdón de nuestros pecados viene a nosotros por el Espíritu de Dios. Versículo 5, la suministración del Espíritu. Versículo 6, así creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿De dónde viene esto? Del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Por su obra te arrepientes y pides perdón. Por su obra te perdona, haciendo eficaz la cruz del Calvario. De tal manera que tus pecados son completamente expiados por la sangre que allí corrió. Por su obra la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Por su obra, por su obra. Otro texto que les había citado en otro contexto es Tito capítulo 3. Cuando habla de que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué bendición! Viene la obra de regeneración y renovación en el Espíritu. He derramado ese Espíritu abundantemente. ¿Para qué? Dice, para que justificados por su gracia. Para que justificados por su gracia. Y hermanos, por eso yo les decía al principio, la salvación es, yo soy salvo. ¿Qué implica esa frase? Mucho. Mucho. En un instante, Dios hace tanto por el pecador. En un instante, el muerto tiene vida. El muerto después cree, el muerto se arrepiente, el muerto es justificado, en un instante es adoptado y sellado. Todo en una sencilla frase, Dios me salvó. Dios me salvó. Pero veamos también a la obra del Espíritu Santo y la adopción. La obra del Espíritu Santo y la adopción. Y hay algunos textos claves sobre esto, y quiero que vayamos al primero en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Dice allí la palabra de Dios. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí nosotros tenemos una expresión inconclusa. Deudores somos. No a la carne, sino al Espíritu. Al Espíritu. Lo que está diciendo aquí,
Nosotros no decimos, oye, carne, yo sí te debo a ti cosas, ¿eh? ¿Cuánto te debo, carne, por tantas las bendiciones que yo tengo? No, lo que tenemos que decir es, espíritu, yo sí te debo a ti tanto de lo que yo tengo y soy en Cristo Jesús. Ese es el lenguaje que Pablo está usando aquí. Hermanos, deudores no somos a la carne, somos deudores al espíritu. Por eso dice, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Muchas Biblias, traducciones lo ponen en mayúscula, y yo creo que está haciendo referencia al Espíritu Santo. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu, y fíjense que ahí está en mayúscula, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Espíritu de adopción, esa frase significa el espíritu que efectúa la adopción. El espíritu que efectúa la adopción. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 15 diciendo, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. El espíritu de adopción es el espíritu que adopta. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Y la enseñanza que nosotros tenemos es una enseñanza sencillamente gloriosa y maravillosa, comparando esclavitud con el ser hijos. Hay una enseñanza bíblica acerca de nosotros siendo siervos de Dios, esclavos de Dios. Dios ordena y nosotros sus siervos hacemos lo que Él dice. Pero hermanos, la relación básica y vital que viene a ocurrir en nuestras vidas por la fe es que venimos a ser parte de la familia de Dios. Y el Espíritu nos adopta en su familia. Gálatas capítulo 4. Yo volveré al texto de Romanos en un instante. Pero por ahora quiero que vayamos a Gálatas a ver el segundo texto que se relaciona con esta verdad. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Observen hasta ese punto la obra de Cristo. La obra de Cristo. Nosotros encontramos en Efesios, capítulo 1, que nosotros fuimos escogidos para ser adoptados hijos de Dios. La adopción se originó en la mente y el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Ahora estamos viendo aquí en Gálatas capítulo 4, que la compra que hace Cristo, el venir a este mundo y encarnarse, tuvo que ver con nuestra adopción de hijos. Él nació de mujer, nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley y viniésemos a ser adoptados hijos de Dios. Y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios también envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Observan ustedes? El Padre escogiendo antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados, al Hijo viniendo a este mundo y redimiéndonos para ser adoptados, y el Espíritu aplicando esta obra de redención para que nosotros ahora podamos clamar Abba Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en este aspecto de la salvación, nuestra adopción, unidad de propósito y obra en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás y lo que el Espíritu hace en cada creyente hoy día es una actividad en consonancia y al unísono. Cristo compró los hijos, el Espíritu viene, los salva, los adopta y como veremos en un instante, los sella como un sello de propiedad, de pertenencia a Dios. ¿Y quién clama Abba Padre? ¿Quién es el que clama Abba Padre? Según Gálatas 4:4, ¿quién es? Dice el texto que es el Espíritu. Ese Espíritu el cual clama Abba Padre. En Romanos 8, ¿quién clama Abba Padre? El creyente clama Abba Padre.
¿No es eso glorioso? Es el Espíritu, pero somos nosotros. Si lo hacemos es por el Espíritu. Si llegamos a tener ese nivel de confianza con Dios para llamarle nuestro Padre, es por la obra del Espíritu de Dios. Es por la pura obra del Espíritu de Dios. Ambos pasajes también incluyen la bendición de que participamos de la herencia con nuestro hermano Jesucristo. Los dos pasajes. En Gálatas 4:7, aquí que ustedes tienen abiertos, dice, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y lo mismo en Romanos 8:17. Somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso verdadera hermandad o no lo es? ¿Es eso un hermano de quinta categoría? Porque hay familias que donde... Bueno, sí, eso es un hermano. En mi caso personal, hay hermanos con los que yo nunca me he relacionado de parte de mi padre. Nunca. Y no hay la misma cercanía que con otros hermanos. Bueno, en el Evangelio, Cristo no nos tiene a nosotros como hermanos allá lejanos. La verdad que yo ni lo conozco. No. Somos coherederos, con los mismos derechos. Y Él vino a este mundo y se encarnó para llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2. Esa adopción es importante en el corazón de Dios. El hacernos miembros de su familia. Miembros de su familia. En ese sentido, si somos miembros de la familia de Dios, debemos exhibir el carácter de nuestro Padre Celestial. Si somos hijos de Dios, debemos reflejar nuestro carácter por medio de nuestra vida. Pero hay más de eso, hermanos. Una vez más yo llamo la atención a que estas cartas que fueron escritas a las iglesias no fueron escritas como tomos de teología. Fueron escritas como cartas de instrucción, de reprensión, de consolación. Y vemos aquí en esta verdad, cuando dice el autor que el Espíritu clama Abba Padre, o nosotros clamamos Abba Padre, que hay una expresión de confianza, y nosotros pudiéramos tomar ese lenguaje meramente como un lenguaje trivial en el que cualquier hijo hace un llamado a su padre. ¡Hey, papi, mira! Pero no es eso exactamente lo que está aquí. La palabra clamor que hay aquí en el texto se usa en muchos lugares de las Escrituras y tiene un sentido onomatopéyico. Tiene un sentido onomatopéyico. Es la palabra kratzen. Es un clamor fuerte. Se usa, por ejemplo, en la Septuaginta para hablar de sentimientos internos muy agudos, gritos intensos. Se usa con respecto al endemoniado gadareno en el Nuevo Testamento. O los chillidos del espíritu de aquel muchacho que estaba poseído en Marcos capítulo 9. O los gritos de Bartimeo en Marcos capítulo 10. Y aún de los clamores del Señor en la cruz en Mateo capítulo 27. Y como dice un autor, la atmósfera que nosotros vemos de ese clamor en Romanos capítulo 8 no es una atmósfera de tranquilidad. No es la imagen de un hijo que está en los brazos de su padre. Él le dice, Abba, Padre. No. Es la atmósfera de crisis. Es una atmósfera de necesidad. Es una atmósfera de angustia, temor. En donde hay un clamor al único que puede librarnos, ayudarnos, consolarnos y suplirnos. ¡Abba, Padre! Es el Espíritu que nos lleva a buscar de Dios cuando no vemos ayuda en ningún otro lugar. Ese es el énfasis del texto aquí. Dice el autor Sinclair Ferguson, lo que Pablo está diciendo es que aún en la hora más oscura hay un testimonio cooperativo y afirmativo dado por el Espíritu. Aunque puede estar quebrantado y amoratado, sacudido por temores y dudas, el Hijo de Dios, no obstante, clama en su necesidad, ¡Padre! Como clama instintivamente un niño que ha caído y está herido, ¡Papi, ayúdame! La seguridad de ser hijo no está reservada para el cristiano altamente santificado.
Es el derecho de nacimiento de hasta el más débil y oprimido creyente. Esta es su gloria. Esa es nuestra gloria, hermanos. No son para los super santos, de lo que está aquí algo, una bendición particular que por la intimidad que tienen pueden decirle a Dios, Abba Padre. No, 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 no. Es que como el Espíritu ha venido a morar en cada uno de los suyos, hay ese sentido de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y hay confianza para acercarnos a Él en la hora de necesidad. Hay confianza. Somos hijos de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no has meditado en esta realidad? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿De quién tú eres hijo? Cuando hacen esa pregunta nuevamente, ¿es alguien importante o no lo es? Tú puedes decir, yo soy hijo del Altísimo. Por la bendita gracia de Dios. Por pura gracia. No fue que Dios entró en un hogar de huérfanos. Déjame ver si aquí hay alguien que valga la pena. Aquel se ve que tiene buena sangre. Déjame cogerlo. Él por pura gracia nos encontró perdidos, llenos de pecado, en nuestra maldad y vileza, aborrecedores de Dios. Y Él nos tomó y nos hizo ser parte de su familia con todos los privilegios, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Eso no te da un aire de mucho dinero. No es así. Eso es así, hermano. Yo creo que la ilustración quiere comunicar claramente que nosotros somos dueños con Dios del mundo. No me creen. Yo no me he sentido 2 o 3 que dijeron amén. Vamos a Romanos 8 otra vez. Vamos a Romanos 8 otra vez. Oigan cómo sigue ahora Pablo argumentando este tema. Porque hay una parte escatológica de esta enseñanza. Hay una parte escatológica. El versículo 17 de Romanos 8 nos dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es como si nosotros tomáramos el mouse de la computadora, lo pusiéramos sobre la palabra glorificados, ¡pum!, se abre una ventana y empieza a explicarnos, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El cumplimiento de Hebreos capítulo 2, cuando cita el Salmo 8, diciendo que todavía no vemos que todas las cosas nos sean sujetas, porque Adán falló en cumplir con esa encomienda que se le dio en el inicio del libro de Génesis. Ese cumplimiento viene a ser nuestro por medio de Jesucristo, el cual iba a llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo que está diciendo es, hermanos, nosotros reinaremos con Jesucristo. Somos de su familia. Somos los príncipes de Dios. Y no estoy diciendo esto con el ánimo de la enseñanza, con lo que enseña el Evangelio de la prosperidad. Clama, tú eres un príncipe. Clama aquí ahora para ser llenos nosotros hoy de joyas y de riquezas. Como me decía un hermano, óyeme, esa gente nada más pide dinero de una sola vía. ¿Por qué no son ellos los que dan para hacerse también más ricos? Y ellos dicen que así que se cumple. Que den mucho ellos. No, ellos quieren que le manden siempre. No, yo no estoy hablando de ese tipo de evangelio. Yo lo que estoy diciendo es que aquí, mi Biblia y lo que tú acabas de leer conmigo está diciendo que somos herederos de Dios. Y eso incluye nada más y nada menos que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando tengamos cielos nuevos y rey tierra nueva. Y si todavía tú te encuentras sofocos, entonces revísate.
Hay un sentido de riqueza que Dios quiere producir en nuestras almas, pero el tipo de riqueza de las que tiene Dios y de las que nos hacen bien y que disfrutaremos por toda la eternidad. De esos tesoros de los cielos. De esa riqueza nos está hablando la palabra de Dios. Y en otra palabra entonces nos dice, lo que estamos pasando ahora, eso no es comparable. No es comparable, no se puede hablar, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Lo nuestro, por ser hijos de Dios, es sencillamente maravilloso. ¿Quién es en la Biblia el verdaderamente rico? ¿Quién es el verdaderamente rico? El que tiene a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ese es el verdaderamente rico. Dios lo comparte con nosotros de esta forma, para animar nuestro corazón. El Espíritu, Él viene y hemos visto tantas cosas, tantos detalles que el Espíritu hace en nuestras vidas, pero que haga específicamente la obra de tener el Espíritu de adopción, que nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Porque nuestra relación con Dios es única y particular. Hermanos, eso no nos estimula a tener una relación más íntima con nuestro Padre Celestial. No nos estimula a buscar más el rostro de Dios, a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, nuestro Padre. Vinimos a Dios, conscientes de nuestro pecado, por la obra del mismo Espíritu, a decirle, Señor, yo no soy digno de ser un hijo tuyo. Hazme como uno de tus siervos y jornaleros. Que el Señor envía al Espíritu y nos hace miembros de su familia. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso asombroso? Dice Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y allí mismo el contraste del versículo 8. Pero, si aquí tú estás sin Jesucristo, presta atención a esto. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lado a lado, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo. ¡Qué contexto! ¡Qué bendición! Pero, yo te pregunto, si tú estás aquí sin Cristo, ¿por qué sentir y sufrir ese pero de Dios? Cuando tú puedes ser miembro de la familia de Dios hoy, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Todo aquel que tiene esa esperanza acá se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si tenemos el espíritu de adopción, ánimo, ánimo. Meditemos en todas estas realidades y vivamos como hijos de Dios. Pero finalmente quiero hablar del Espíritu Santo y el sello. El Espíritu Santo y el sello. También por la fe. Ya leí el texto de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras eran el dinero de garantía, que obligaba al dueño a hacer todos los pagos futuros involucrados en una transacción. Y está diciendo aquí que el Espíritu también es las arras de nuestra herencia. Y llamo la atención otra vez al punto de la herencia. Señor, ¿por qué tú insistes tanto en que somos herederos?
El Señor quiere que lo veamos así. Y lo repite en su palabra. Y dice, y hay garantía de que nosotros vamos a recibir esa herencia. Y el Espíritu Santo nos fue dado como la garantía de que el pago final lo va a hacer el Señor. Y Él no va a faltar a su compromiso. Luego en otro contexto, en la misma epístola, Pablo da una instrucción muy práctica, en medio de un contexto muy práctico, en el que tenemos que amarnos los unos a los otros, tener cuidado de las palabras con las que nos hablamos para no ofendernos, no airarnos, no enojarnos, sino perdonarnos, etc. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados. Lo dice en el capítulo 1, lo dice en el capítulo 4, versículo 30. ¿Y qué es ese sello? ¿Cuándo ocurre? Algunos han interpretado esa doctrina como un privilegio particular que algunos cristianos tienen andando el tiempo. Algunos son cristianos sin sello y otros son cristianos con sello. Yo, hermanos, yo no lo veo así. Para mí, el sello es una marca de propiedad tal como se usaba en los días del Imperio Romano. El sello mostraba que algo es auténtico y que el dueño de esa persona es quien puso ese sello. Así se usaban los sellos en aquella época. Y Pablo, usando esa figura, está diciendo que nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Ahora, pongan eso en el contexto de lo que ya ha dicho que es la obra del Padre de elección y lo que ha dicho que es la obra del Hijo en redención. La obra de Dios el Padre es elegir a cada uno de los suyos. La obra de Dios el Hijo es redimir a cada uno de los suyos. Pues en ese mismo contexto lo que yo veo es que la obra del Espíritu de Dios es sellar a cada uno de los suyos. Es un sello, una garantía. Ese es mío. Y de nadie más. ¡Qué bendición! ¿Son un hecho la elección y la redención? Pues el sello, la garantía de nuestra seguridad en Cristo también es una realidad. No depende de nuestra experiencia del asunto. Es lo que cada creyente tiene en Jesucristo. ¿Y cuál es el significado de ese sello? Bueno, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados por precio. Primera los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. No nos pertenecemos, hermano. A veces actuamos como si nos perteneciéramos, pero no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y Pablo usa esa verdad para ayudar a los hermanos, aún en medio del contexto tan pagano y las tentaciones sexuales que había en Corinto, para decirle, huid de la fornicación. Dice Pablo a Timoteo, el Señor conoce lo que son suyos, teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Todo aquel que es de Jesucristo tiene que tener un estilo de vida conforme a lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Y Pablo le dice a los Corintios, si somos templo del Espíritu de Dios, si fuimos comprados por precio, si nuestro cuerpo y nuestra alma son del Espíritu de Dios, entonces, conclusión, vivamos para el Espíritu de Dios y no para nosotros mismos. Ahora, ¿es el Espíritu el que sella o es el Espíritu el sello? No, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu es el sello. El hecho de que el Espíritu viene a estar en nosotros es la garantía de que somos de Dios. Y Él entonces, con la adopción, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El disfrute de la seguridad de salvación, eso puede subir y bajar en nuestra experiencia cristiana. Pero la realidad de que somos de Jesucristo, eso no lo despinta a nadie. Dice 2 Corintios 1, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 21 y 22. Viendo todo esto, hermanos, yo me preguntaba, ¿para qué Dios nos da tantos detalles de la obra salvadora que Él hace en nuestras vidas? ¿Para qué? ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no dice, tú estás salvo y punto? ¿Por qué no se explica tantos detalles de justificación, de adopción, del sello? ¿Por qué irse a cada uno de estos aspectos, hermanos? Estas cosas
son importantes. Esas benditas doctrinas nos sirven de aliento. El saber que nuestros pecados han sido limpiados y tenemos la justicia de Jesús. El saber que fuimos adoptados y somos miembros de la familia de Dios. El saber que fuimos sellados y pertenecemos ahora al Señor. Estas son verdades que tienen que tener un impacto práctico en nuestra vida, que es enorme. Por eso el mismo contexto de 1 Corintios 6 que yo les mencionaba. Para la pureza de vida espiritual. Estas son verdades centrales, pero tenemos que meditar en estas verdades. Tenemos que hacerlas nuestras. Estamos destinados para un futuro glorioso que está garantizado por el avance o la garantía del Espíritu de Dios en nosotros. Y dice que esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso lo hizo de esa forma. Y en todos nosotros hay contradicciones, que no vivimos como hijos de Dios realmente adoptados, no vivimos como aquellos que fuimos sellados con el Espíritu. En todos nosotros hay contradicciones. Pero en la evaluación final, mi amado hermano, ¿estás tú avanzando o estás estancado? ¿Se está manifestando el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Qué creen los tuyos? ¿Qué creen tus amigos que está pasando con tu vida espiritual? Si tú eres miembro de la familia de Dios, ¿tú estás viendo a tus demás hermanos como miembros de esa misma familia? ¿Qué tú les dices a tus hijos si tú los ves a ellos teniendo una relación con tirantez? ¿Qué tú les dices? ¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos si hay una relación de tirantez entre dos hermanos aquí en la iglesia? Pregúntale a Dios, órale a Dios acerca de eso. Pídele a Dios, ¿estaré yo equivocado por estar viviendo con esa tirantez? Porque Él es el que dice, no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados. Y el contexto es la relación entre hermanos. Ese es el contexto. Todas esas bendiciones espirituales son nuestras en Cristo. ¿Y ahora qué hago con eso? Bueno, si tú eres hijo, vive como hijo. Si eres justificado, vive como justificado. Si tienes el sello de Dios, muestra que tú perteneces a Dios. Estas doctrinas son vitales. Y hermanos, quiero señalar este punto. En estos tres aspectos de salvación, son declaraciones que el cielo hace de acerca de nosotros. Los tres. Justificados, ¿qué es? ¿Qué es la justificación? Una declaración de justicia. Dios nos declara legalmente, justo, inocente. ¿Qué es la adopción? Una declaración legal de adopción, de familia. Era tan así en el Imperio Romano que realmente una persona que era adoptada perdía toda relación y derecho con la familia anterior y venía a pertenecer con absoluto derecho a la otra. El romano entendía lo que eso implicaba. Hay una declaración del cielo. Ese es hijo mío. Y el sello. Otra declaración legal aprobada por un sello legal. Un sello que dice eso es mío y es auténtico. ¿Ven ustedes lo que estamos viendo aquí hoy? Estamos oyendo la voz del cielo. Decir, justo e inocente, hijo mío y de mi propiedad para siempre. Esa es la enseñanza de las Escrituras. ¿Y tú? ¿Quién tú te crees que eres? ¿Te ves como un perdonado, justificado, recto, por la justicia de Cristo en la presencia de Dios? Un hijo adoptado, miembro de la familia de Dios, y alguien que le pertenece a Dios por la eternidad, como las arras que nosotros hemos recibido en su Espíritu. ¡Wow, hermanos! Hermanos, yo no sé a ustedes, pero esto a mí casi me pone a brincar de alegría. ¡Qué bendición Dios nos ha dado con el regalo de su Espíritu Santo! Y yo solamente escribí al final en mi nota, gracias Señor por tu Espíritu. Gracias Señor por tu Espíritu. Vamos a orar. Señor, a la luz de la enseñanza que estudiábamos esta mañana, quedamos maravillados por tu gracia y tu amor, amando a viles pecadores, pero ahora, al contemplar estas dimensiones de tu obra de salvación, declarados justos, adoptados en tu familia y sellados con un sello de pertenencia eterna a ti, oh Señor. ¡Qué privilegio tan grande! Ayúdanos a vivir a la altura de la declaración que el cielo ha hecho acerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, capacítanos. Ciertamente,
Estamos estudiando estas cosas para depender más de ti, para depender más de tu Espíritu. Ayúdanos a experimentar eso en nuestra vida práctica día tras día. Señor, ayúdanos hoy, ayúdanos mañana a depender del Espíritu, a amarlo y a no contristarlo a la luz de todas estas cosas que hemos escuchado hoy. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada una de tus promesas. Señor, gracias por permitirnos tener herencia en Jesucristo. Ayúdanos a albergar esa esperanza y abrazarla con todo el corazón. Bendícenos en el resto de esta noche y despídenos en bendición. En Cristo Jesús. Amén.